Okay. Agree. Agreed. Okay. Say. Okay. Call. Okay. Very good. Give me a second. There we have the board. Excellent. There we go. No. No. Let me see. Vamos a la torre de especialidades. Ah, ¿no sabe? Rent. Es de este lado, pero pues no se puede meter, ¿verdad? Very good. Excellent. Forget. So we just have a little bit of the verbs. Tenemos ya un par de verbos aquí que son regulares. ¿Sí? Todos los regulares, como habrán notado, tienen el patrón de el ed. El ed al final es lo que nos va a dar el pasado en inglés, solo en los regulares. ¿Cuál es la parte? El ED nada más en regulares. Nada más en regulares. ¿Cuál es la parte complicada de estos verbos? La pronunciación, porque cada uno de los verbos se va a pronunciar de forma diferente dependiendo de qué es lo que haya primero. Vamos practicando un poquito estos verbos para practicar la pronunciación cada quien en su casa. Así que, por favor, si me pueden ayudar apagando su micrófono, cerrando su micrófono y vamos a checar cada quien pronunciación en su casa. ¿De acuerdo? Yes. Yes, teacher. Excellent. Thank you very much. Please turn off your mics. Apaguen los micrófonos para checar la pronunciación. Okay? Let's go. The first one. Walked. Walked. Es como si agregaron un sonido de T al final de walk. Walked. Place. Place. Este es un poquito más suave. Un sonido de una D. Called. Called. Believed. Planted. Aquí no solamente agregamos un sonido al final, sino un S. Planted. Cleaned. Cleaned. Started. Agrees. Pays. Hola. Rented. Very good. Thank you very much. Ya pueden abrir sus micrófonos de nuevo. En inglés, entonces, los sonidos que ustedes van a necesitar para los pasados van a cambiar dependiendo a qué es lo que tengan antes. Por ejemplo, ustedes van a agregar un sonido de T con verbos que suenen o que terminen con un sonido de K, como walk. Ese sonido de la K, ustedes después van a agregar una T. Walked. Walked. A ver, maestra, ¿qué fue lo que dijo primero? Van a depender de un verbo, del verbo que Van a depender. El sonido que tú le agregues, la pronunciación que tú vas a agregar para que se note que es en pasado, va a depender de tu verbo, de cómo termine tu verbo. En este caso también work, de trabajar, work, también. Exactamente. Por ejemplo, tenemos walk, tenemos work, worked. Exactamente. Vamos a agregar un sonido de una D a todas las que terminen con una consonante suave. Por ejemplo, tenemos como el call. Call, called, es un sonido de una D, bajita ahí, called. Clean, clean, es un sonido más sutil porque va deslizándose con la misma vocal suave. Todas las que sean vocales suaves. Por ejemplo, maestra, es nil.
Ujú. Pudiera ser, ¿verdad? Yes. Smell. Smell. Very good. Excelente. Y finalmente un sonido de D para todos los que terminen en T. Por ejemplo, teníamos planted. No solamente es plant, but planted. Para todos los verbos que terminen en T. Por ejemplo, teníamos plant, teníamos rent. Los que terminen en T. Ajá. Rent. Rent. Ujú. Exactamente. Miren que podemos poner, por ejemplo, place. Ujú. Exactamente. Así que el sonido de la T van a ser para todos los verbos que terminen con una consonante fuerte, como son el sonido de la K, como walk, work. Todos esos sonidos van a agregarle a ustedes una T. Walked, worked. A todos los de consonante suave les vamos a agregar el sonido de la D. Called, cleaned, smells, plays. Todos los que tengan un sonido suavecito al final. Y todos los que terminen en T, vamos a agregarle un sonido de la ED. Planted, rented. Start. Started, yes. Started. Very good. Okay. Perfecto. Point. Going, Point. point, pointed. Exactamente. Exactamente. Todos estos van a ser cuestión de práctica para estarnos acostumbrando a los sonidos y como ustedes se supone que los tienen que pronunciar, pero es solamente de hablarlo y hablarlo y hablarlo y hablarlo y poco a poquito nuestra lengua se va a ir soltando. Según tengo entendido, ustedes ya tienen una lista de verbos, ¿cierto? Sí. Que les dice cuáles son. Ujú. Entonces solamente sería eso, estarlos practicando, practicando y practicando. Ujú. Vamos entonces con los irregulares. ¿Cuáles son verbos irregulares que ustedes saben? Think. El verbo to be. Ujú. ¿Cuál es el pasado de think? Buy. Run. Think, Become. buy, run, be. Become. Ujú, Maestra de ver, sí y so, ¿verdad? ujú, Begin. sí, Drink. Teacher. Take, Read. took, take, read. Feed. Ujú, Begin. Right. Drive. pay, Forget. Eat. Cook. ujú, Drive. Eat. okay, Comer. buy, Eat. Come. Eat. eat, Fly. Volar. Fly. okay, buy, Forget. Fly. right, ujú, Give. want, Give. is, El Sing. verbo to go. go, ujú, Sing. El do. okay, do, think, okay, very good. Vamos entonces revisando. Have. De estos mismos verbos que ya tenemos, de estos que ya tenemos, ¿cuál es el pasado de think? oh, Thought. Thought. Ah, very good. T-H-O. Thought. Thought. Very good. Ujú. Dog. Es un sonido que se pronuncia entre los dientes de Dog. thought. But. Thought. But. ¿Cómo? Ujú. ¿Cuál es el pasado de buy? But. Bought. boat, Boat. ¿Cuál es el pasado de run? Run. Run. run, Run. Ujú. ¿Cuál es el pasado de be? Was. Was. Ujú. O, Where. O were. Was o were. ajá. ¿Quiénes van a utilizar el was? Terceras personas. Las terceras Terceras personas del personas. singular.
Exactamente. O sea, she, he, it. It. ¿Solamente ellos? Sí. Was. Y were, I, I. you, we, I they. was. I was. Ajá. En este caso, was son para todos los singulares, todos los que nada más van a ser uno. Y were es para todos los que son dos o más. Plural. Ajá, todos los plurales junto con el you. You no importa si es uno, si es mucho, si es un grupo, no importa. You siempre va a ir con where. Was, singulares, yo, él, ella, eso. Y La todos los tercera demás van persona. con where. Y primera, yo. Yo. I was, It was. she was, she was, it was. Ah, sí. They were. Ujú. They were, we were, You were. and you were. Ujú. Exactamente. What is the simple past of become? Became. Became. Exactamente. What is the simple past of see? Stop. So. Ah, So. very good. What is the simple past of take? Took. What is the simple past of read? Read. Red. Read. Mhm. Read. Red. Red. Se dice igualito al color rojo. Red. Red. En presente, read. En pasado, read. Ujú. Nada más What la is the- pronunciación. ¿Cómo, maestra? Si es presente, bueno, el infinito, el verbo read y el pasado, la pronunciación. Si es presente es read. Si es pasado es read. Maestra, una pregunta. Como rojo. Ajá, exactamente. El was es para I, she, it, he. Yes. Singular, para el singular. Para singulares, efectivamente. El were es para plural Ujú. y para todas las demás personas. Sí. Ujú. Muy bien. Entonces Excelente. se escribe igual, maestra, nomás se pronuncia diferente. Ujú. Sí, es la misma palabra, nada más pronunciación diferente. Ok. Ujú. What is the simple past of drive? Drove. Drove. What is the simple past of eat? Eight. 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 En este caso, eight se va a pronunciar de la misma manera que el número 8. Eight. Ah, qué bien. Eight. Como el 8. Ajá. Como el 8. Es la misma pronunciación. Eight. Ey. Oh, qué bien. Ay, Ey. aquí nos salió el drive otra vez. Vamos a quitar ese drive. Ah, sí, no vamos a quitar este drive porque ya nos salió repetido. Sí, ¿cuál es el pasado de give? Gave. 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 Ujú. Which one is the past of go? Went. 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 What is the simple past of do? Did. Did. And the simple past of sing? Sung. Sung. Sang. Very good. Yes, sang. Excellent. Very good. Again, let's close everyone the mics. Vamos a apagar de nuevo todos los micrófonos para practicar cada quien en su casa la pronunciación de los verbos. ¿Ok? Así que por favor todos en silencio. Muy bien. Let's go. The first one. Thought. Okay. Next one. Bought. Run. Was. Where. Became. Saw. Took. Read. Drove.
ate, gave, went, did, sang. Very good. Thank you very much. You can open your mics again. Podemos abrir los micrófonos de nuevo. Excelentemente. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No realmente, ¿cierto? Todo esto es conocimiento que ya teníamos, ¿cierto? Yep. Yes. Excelentemente. Así que, ¿cómo hacemos entonces una oración en pasado? Utilizando el did. El auxiliar. El auxiliar. Y es pregunta. Pregunta, ¿dijo? No, Pregunta. una oración. Una oración. Una oración. I was. I In, was. Sujeto, verbo, in complemento. Mexico. Sujeto, verbo y complemento, sí. Last year. En México. Here. Last week. Last year. Week, last Hola. year. Last year, Perfectamente. last week. Exactamente. Nos vamos a Elizabeth. ¿Tienes una duda? No, preguntaba, pues nada más poner el verbo en pasado, como usted dice, poner el ed o si es regular, para hacer, sí, no, era todo, gracias. Exactamente. Vamos a seguir la misma fórmula que siempre hemos usado, que es sujeto, verbo en francés, verbo en pasado y después nuestro complemento. Complemento. Fácil, sencillo y es la fórmula que siempre y para siempre nos va a ayudar. Es la que más básica que nos va a servir en presente, en pasado, en muchos tiempos. Sujeto, verbo, complemento. Siempre lo vamos a poner. I was, bless you. In Thank you. Mexico last year. My cold. O we, Ahora Igual. we. por ejemplo, We we were. had an exam last week. Vimos un examen la semana pasada. What? We had. Have es el pasado de have. Tener. Ah, Sí. sí. Es irregular. Es irregular, efectivamente. Vamos haciendo uno regular. Vamos poniendo, por ejemplo, she danced the party yesterday. Ella bailó en la fiesta ayer. Tenemos nuestra misma fórmula. Sujeto, verbo, complemento. She danced at the party. Ujú. Excelentemente. O, por ejemplo, podemos poner... Flyer. A ver. Sí, vamos poniendo He played football when he was young. O sea, él jugaba fútbol cuando era joven. The football is incorrect. You write incorrect. Yes, how it is then? Fútbol, doble L. Oh, No. Football? pero ya no es. Oh, yes. Sorry. Football. It will be more like football. Yes, you're right. ¿Se vale poner dos veces he? ¿Cómo dos veces he? He que played dice el- football when Oh, he- ya. Esas son dos ideas como juntadas con la palabra when. Por Son dos ejemplo, oraciones. él jugaba fútbol cuando ok. él era joven. Ok. Son oraciones, ¿cómo se le llama ese tipo de oraciones conjuntas? Coordinadas, ¿no? Sí. No, subordinadas, es una subordinada. Ajá. Ujú. Tenemos un verbo, tenemos dos verbos, sí.
Son oraciones subordinadas, son oraciones compuestas. Ujú. Ujú. Exactamente. Que yo no Easy, veo. right? Si quieren les puedo mandar una captura de esta pantalla para que la tengan todos en el WhatsApp. Sí, está bien, maestra. Ujú. Gracias. ¿Nos vamos a aprender todos, maestra? Sí. Los verbos ¿Es imposible? irregulares, sí, ¿verdad? Sí. Es imposible realmente aprenderse todos los verbos y va a ser igual, cuestión de práctica. Es solamente cuestión de práctica, que los estemos hablando, que los estemos practicando y poco a poquito se van a ir acostumbrando ustedes a los verbos. Porque saberse todos, incluso en español, no nos sabemos todas las acciones, todas las palabras del mundo. Maestra, Ujú. a ver, aunque sea subordinado el when he, enseguida de he va el was, no basta con el player. ¿Qué es pregunta? ¿Me puedes repetir tu pregunta un poco, por favor? No basta con player, sino que hay que poner enseguida de he, was. Yes, sí. Estas son dos oraciones. Son dos Eso. oraciones individuales que juntamos para dar contexto. Pero si Ok. nos vamos a lo más simple, sería nada más como he played football. Y segunda oración, he was young. Son dos ideas individuales que funcionan totalmente Ok, cuando ok. están solitas. Perfecto. Pero para darnos contexto y complementar nuestras oraciones, decidimos juntarlas. Ok, sí. Ujú. Ujú. Pero sí, estas son dos oraciones individuales. Yes, teacher. Ujú. Y puede ser primero una y luego la otra, ¿no, maestra? Exactamente. Podemos ¿Verdad? también escribirla al revés. Ajá. When he Buena. was young. When he was young. Ujú. Sí. Sí. When he was young. Ujú, sí. Exactamente. Ujú. Ujú. Very good. Sí, son dos oraciones individuales que podemos conectar para darnos contexto, son intercambiables, ustedes pueden hacer lo que se les antoje. Ujú. Siempre y cuando entendamos la idea de que es todo en pasado. No, Ujú. no todo descompuesto, ¿no? Todo por ningún lado. Muy bien, entonces vamos a practicar poquito esto y les voy a pedir, ya sea en el WhatsApp o en el chat de aquí de Zoom, mandarme una oración en pasado. Yes, teacher. ¿Mm? En el chat le vamos a mandar la oración, teacher. Sí, una oración en pasado. Ok. Pasado simple. En pasado simple, exactamente. Mm. Worked in Mexico City, very good. They were. Mhm. I'm so sorry. Ok. ¿Cómo están? Buenas noches. Con esa hay que tener cuidado porque ahí estás diciendo ellos fueron o ellos estaban hacia Europa y ya no tiene tanto sentido. Para decir, por ejemplo, que visitaron Europa o viajaron a Europa, puedes poner tal cual. They traveled to Europe. Okay, thank you. Mhm. He helped me to cook dinner. Perfect. I sung yesterday. Okay. Nada más hay que cuidar con la Canciones. spelling. Ajá. Hay que cuidar cómo se escriben los verbos porque sung de esa manera no existe.
El pasado de sing, de cantar, es sang. Sí, Y pero el verbo mi participio es canción. song. Sí, no Ujú. encontraba. Sing a song, sang a song. He drove very well. I cooked spaghetti. She lived in USA. Very good. I was young when I was in the university. Yes. He was drunk last week. He bought our uniform yesterday. I read many books last month. I became a teacher. Starts to the heart. Very good. Perfect. Ahí va la mía, maestra. Mhm. She sang and I sang. Perfect. Very good. I went to the movies yesterday. I felt emotion when they won. Yes, I bought in many stores. Very good. The clothes store opened at very good. He went to the movie theater. he was drove. Yes, went to the theater. The students prepare for the next exam. Very good. Hay que tener cuidado con el he was drove. De nuevo, solamente necesitan un verbo. Was es un verbo, drove es otro verbo. Solo uno. Ujú. Así que sería he drove. Very good. El was no se necesita. She drove her new car. We ate a delicious bread. Very good. We bought our uniforms. I was in Morelia. There we go. I was in Morelia. She went to the store with her boyfriend. Very good. I went to the movie theater yesterday. I'll call my girlfriend last night. Perfect. He drove very good. Excellent. Very good. Excellent. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que nos haya quedado pendiente? Maestra, el de Socorro Quiroz leyó. Ujú, sí. Gracias. You drove very good. Yes. Yesterday, I was reading an interesting book. Very good. Excelente. Entonces, no dudas, comentarios, preguntas, nada. No, teacher. No, si somos una Excelente. única. Muy bien. Very good. ¿Puedo borrar? ¿Les puedo borrar lo que aquí sale en el pizarrón? Sí, maestra. Muy bien. Ok. Entonces, vamos con esto. Y, por ejemplo, si yo quisiera hacer una oración en negativo, ¿cómo vamos a hacer eso? Con el auxiliar did. Exactamente. De igual manera que en presente tenemos el auxiliar do, en pasado tenemos el auxiliar did. Y vamos a usar exactamente la misma fórmula. Sujeto, auxiliar, en pasado, que eso no se nos olvide. Ya después el no. Verbo. Más verbo. Ujú. Y el complemento. I didn't work yesterday. Very good. Excellent. Exactamente. Complemento. Es una fórmula que parece un poco más larga, pero es exactamente igual. Vamos a usar el ejemplo que ahorita Raúl me hizo el favor. There we go. Here. Yesterday. Tenemos nuestro sujeto, I, nuestro auxiliar en pasado, did, not, contraído, didn't, nuestro verbo, y aquí está el chiste del pasado. Como el auxiliar ya está en pasado, el verbo no necesita estar en pasado. Presente. El verbo ya va en presente. Y finalmente, el complemento. I didn't work yesterday. Otro ejemplo, vamos viendo. She
didn't eat the cake. Ella no se comió el pastel. Como didn't ya está en pasado, nuestro verbo vuelve al presente. Vuelve a su forma natural. She didn't eat cake. Ajá. En el caso de las demás personas es también el didn't, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, we. We didn't. Sí. Ajá, we didn't come to the school. No fuimos a la escuela. We didn't come. Come de nuevo va a su forma base, a su forma en presente. She didn't come. Ujú. Exactamente. ¿Cuál es el segundo truco de esta fórmula? Para el verbo be tiene sus propias reglas. Siempre nos la va a aplicar. ¿Cuál es la función del be? El be se puede hacer negativo solito. No ocupa de la ayuda de nadie. El be es independiente. Sujeto. Tenemos el verbo be. Bueno, en pasado. En pasado. Tenemos not y tenemos el complemento. Por ejemplo, podemos poner he wasn't happy. Ese es para... Eso no entendí, maestra, ¿cómo dijo? El verbo be, el verbo ser o estar, Ajá. igual que en presente, si se acuerdan que el presente se puede hacer negativo solito, no necesita de la ayuda de nadie. Sí. Sí. En pasado funciona de la misma manera. Ah, Was, were van a ser negativos solitos, no necesitan auxiliar, no necesitan la ayuda de ninguna cosa. Ujú. Very good. es- Exactamente. A ver. Estamos viendo otro ejemplo. Con muchos ejemplos nos va a ir dando claro poco a poquito. He wasn't happy. ¿Cuál es el pasado de be para él? Was. ¿Le pegamos un no? Wasn't. O she wasn't at home yesterday. Ella no estaba en su casa ayer. Wasn't. Aquí no necesitamos el did. No necesitamos auxiliar, no necesitamos absolutamente nada. Solo pegarle un no. Teacher, I was wrong in my example. Maristela. Exactamente, I was wrong. Vamos usando ese mismo para hacer un negativo. I was not drunk. I was, tenemos el verbo en pasado. Not, y ya el complemento, drunk. Thank you, teacher. Teacher, drunk es en presente. Drunk es... No, drunk es un adjetivo que también puede funcionar de vez en cuando como verbo. En este caso es nada más un adjetivo. En este caso significa ebrio. Ebrio. Borrachita. Ah, ok. Exactamente, borracho, ebrio. O sea, Bebido. yo no estaba ebria, yo no estaba borracho. A ver, maestra, le quiero hacer una pregunta. En caso de este verbo, por ejemplo, we didn't like go to the movies. Yes. We didn't like go to the movies. ¿Está bien el like? ¿O son dos verbos like, go? No, está perfecto. Ese es otro tema aparte que de hecho creo que lo vamos a ver la siguiente semana. Ok. Sí. Pero sí, está perfectamente. Tenemos like, que es nuestro verbo, y ya el resto, que es lo que no nos gustó, ¿cierto? O sea, no nos gustó ir a las películas. Exactamente. We didn't like. The verb is in present then. Like es en present. Yes, teacher. Exactamente. Tenemos work en present, eat en presente, come presente,
like presente. Así. Para el be de nuevo no se necesita, por lo tanto siempre va a estar todo en pasado. No hay nada de presente en el be. I was, tenemos nuestro verbo y el verbo. Was. Para los otros sujetos, por ejemplo, Didn't es auxiliar. no No. se necesita. Ah, Be all right. puede ser su propio auxiliar. All Be right, es teacher. independiente. Thank you. Por ejemplo, we weren't. What? Weren't. ¿Qué podemos poner? We weren't. We weren't. No, this. No, they weren't. Europe. They weren't in Europe. O sea, ellos no estaban en Europa. We weren't in. Ajá. De nuevo, aquí está nuestro verbo. No necesitamos absolutamente nada más. Solamente el be y el negativo. We weren't in. Ujú. Vamos a poner aquí. What were. Para aquí. Exacto. He didn't go to church. Very good. Para practicar esto, otra vez me van a hacer el favor de, primero, vamos a hacer esto en dos partes. La primera es una oración en pasado con did, o sea, una oración con la primer fórmula de sujeto, auxiliar, no y el verbo en presente. Ya vi que varios están escribiendo ya. Sí, she didn't copy, she didn't pay. Hay que tener cuidado ahí. El verbo es en presente. Como did ya está en pasado, pay puede ser en presente. I didn't visit, he didn't go, I didn't do the laundry. Por favor, una oración negativa. Algo que no pasó. Con didn't. Con didn't. Y mientras eso pasa, les voy pasando la captura del pizarrón. I didn't go to the doctor. Hay que nada más tener cuidado con los dedazos por ahí. I didn't make my homework. Very good. I didn't speak English. I did not. Hay que tener cuidado ahí, Jesús, con didn't. Didn't ya tiene el not. Por lo tanto, necesitas ponerlo dos veces. Didn't sleep o did not sleep. Ya sea que lo separes, solo pongas juntos, solo un not. They were inside, he didn't dance. Dice que el verbo tiene que estar La segunda, ¿cómo era, maestra? presente para el didn't, ¿verdad? Ajá. ¿La segunda de cuál? Es que dijo que dos oraciones, una con did y otra con was. Ah, no, ahorita nada más estamos haciendo did. Solamente did. Ok. Sí, sí, sí. He didn't dance. I didn't come to a party. I didn't drive in New York. I didn't go to a doctor. I didn't sing in the party. I sang every night. Very good. My daughter didn't go to school. Very good. Excellent. Very good. They are not at the beach. Yes. Very good. I didn't dance. I didn't listen to band music. Very good. They didn't work here last year. Perfect. He went to Paris. Very good. She didn't eat Mexican food.
Very good. More children didn't go. Disculpe que la interrumpa. Estoy aquí en el hospital, traje a mi papá a especialidades. Estoy tomando el curso y por eso algunas oraciones no las he escrito, pero sí estoy tomando la clase. Sí, no hay problema. Le mandé mis exámenes apenas el martes, porque como no los podía meter porque ya nada más cuando estoy en clases está abierto a la Sí, no te preocupes ¿cómo por se eso. llama? ¿Sí? Y ahorita estoy con mi papá, estoy en especialidades. Y los traje aquí, de aquí estoy yo tomando la clase. Entonces, mi pregunta es si la puedo seguir tomando. Ya ve que nos manda el... Sí, si te sientes tú cómoda para tomar la clase, puedes tomar la clase sin ningún problema. Y si no, va a estar ahí la grabación y la puedes ver después sin ningún problema. Muchas gracias, maestra. Se me fue una I de más. No. Ajá, I didn't flee. Está aquí. I didn't flee of your house. What is flee? Didn't work. Yo no huí. Didn't work. ¿Sí se escucha mi audio o estoy teniendo yo solamente problemas? No, A ver, Sí se escucha, teacher. Se escucha escucha. perfectamente, maestra. sí, maestra. En geo, maestra, Ajá, el verbo sí. flee, De la tuya tengo una duda. ¿Qué es flee? Volar. huir, o huir, como huir, ¿no? Huir. Flee. No la había escuchado. Déjala checo para corroborarlo. Maestra, a mí que me hizo falta. Ujú. Pero I don't vote yesterday. volar no es fly. Es otro diferente, sí. Yo también lo pensaba. No, flee es Como correcto. mosca, no. Ajá. I didn't flee of your house. Pero no se escribe. Okay. Flee efectivamente es huir. Fly es volar. Ajá. ¿Huir? Sí. ¿Huir? Flee. Ajá. Ah, huir. Ok. Huir. Fly. Volar. Ujú. Didn't swim. Very good. Excelentemente. Muy bien. De acuerdo. Y antes de que continuemos con esto, vamos a tomar nuestro descanso de 10 minutos. Son ahorita las 9:53, así que de regreso a las 9:09. A las 10:03, 10:04 más o menos. ¿De acuerdo? Muy bien, maestra. Yes. Entonces, nos vemos 10 minutos y volvemos. Thank you, teacher. Here we go. Here we are. One sentence with the negative of was, where. Oiga, maestra, quería preguntarle yo por la compañera que se cayó o no está presente, ¿verdad? Me acaba de hablar que es la que se cayó y se luxó. Ajá. Sí, ya estamos resolviendo la situación. No hay ningún problema. Excelente. Para todos los que se nos acaban de incluir a la clase. Sí. No sé si se dice así. Para todos los que se acaban de unir, vamos a hacer una oración en negativo usando was o where. De la segunda parte de la negación. Was or where. I was not happy. Very good. She was in the party. She was not in my life. He was happy with her friends. Very good. He wasn't. Hay que tener cuidado. Was es un verbo. Cook es otro verbo. No podemos ponerlos juntos. Tenemos ya dos verbos. O was o where o cook. No los dos juntos, uno solo.
They weren't happy. They weren't. They es plural, por lo tanto vamos a usar el verbo were. ¿De acuerdo? They were o they weren't. Was es para solamente singulares. Todos los que están solitos, todos los que son solamente uno. You weren't in the correct way. She was not here. Entonces, he wasn't in Europe. We weren't in the mountains. They were. Very good. Recuerden, tenemos nuestro sujeto, was para singulares, were para plurales, not y el complemento. El complemento con be ya sabíamos que eran las edades, sentimientos, cosas que se refieren a mí. ¿De acuerdo? Ay, no. ¿En presente o en...? En pasado. Estamos viendo En ahorita pasado. Ay. She wasn't reading in class. Very good. I was not there. I wasn't in class. Very good. They were in walk. De nuevo, esos son dos verbos. Recuerden, para be solamente son edades, emociones y cosas que se refieren a mi persona, no acciones. I wasn't in the party. They weren't in church. They weren't there. We weren't in the meeting. Very good. I wasn't sing. De nuevo, dos verbos. Tengan cuidado con eso. No dos verbos. A ver. Por favor, maestra, vuélvamelo a repetir. Una. No hay problema. La negación para el verbo be en pasado, ya nos la sabemos, es sujeto. Was para singulares. Were para plurales. Después va el not. Y al final el complemento. Este complemento va a ser, por ejemplo, lo que decíamos de be, que va con emociones, va con profesiones, va con todo lo que se refiera a mí como identidad. O podemos hablar sobre incluso lugares, como in Europe, at church, in the party, at home, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Con el uso de was, maestra? Para el uso del be. Por ejemplo, he wasn't happy. Eso es una emoción. He wasn't at home. Eso es de ella que no estaba en casa. I was not drunk. Es un adjetivo. Es acerca de mí, de mi persona. They weren't in Europe. De nuevo, estaba. De que estaba en un lugar. He wasn't there yesterday. There como en un lugar. O dice, she was young, o she wasn't young. Que estamos hablando de la persona, o que conoces a alguien y mienten de su edad. So, he wasn't, I don't know, 56 years old. He wasn't 56 years old. Él no tenía. Maestra, la palabra está at siempre se usa, ¿o qué quiere decir? En Ajá. En inglés tenemos tres preposiciones, que es at, bueno, tenemos muchas preposiciones, pero las más básicas son at y on. Que dependiendo de lo que tú estés hablando, se va a hacer usar at o se va a usar in o cualquiera de las tres. Por ejemplo, at home in Europe. Todas significan lo mismo en español, que es en, pero dependiendo de qué estamos. Ajá, dependiendo de la oración, es cuál es la que vamos a usar. I wasn't scared, very good. I'm reading, I wasn't sad. Internet, no sé cuál son. No problema, she wasn't in the theater, very good. Que es muy importante entonces este be, no agregar verbos. No son necesarios. Be ya es un verbo, be ya tiene su propio verbo. No necesitamos más cosas. No necesitamos un sing, no necesitamos uno que sea walk, no se necesitan más verbos, nada más be.
Be por sí solito ya es un verbo. I wasn't home yesterday. Very good. I wasn't tired. Excellent. Yes. Maestra, decía entonces que be es para emociones, lugares, hablando de la persona, ¿qué otra cosa más? Por ejemplo, lugares, adjetivos, descripciones. Emociones y qué más, maestro. Emociones. Vamos haciendo una lista. Emociones. Emotions. Emotion. Adjectives. Adjetivos. Por ejemplo, she was happy. I am pretty. Or she was pretty. Adjective. Lugares. Places. Places. Vamos a ponerlo abajo por aquí. Como emotions. She was pretty. She was, She was happy. she was happy. Ajá. Adjetivos. She was. No, se notó. Él era alto. Places. Where in Europe. Podemos hablar de edad. Age. Como. Okay. He was 36 years old. Age. Ajá. Eso es más o menos en rangos generales. She was not in Los Ángeles, she was not Thursday. Emociones, adjetivos, lugares, edad. Teacher, ¿por qué puso esos ejemplos de las emociones? Para que nos acordemos con qué se usa be. El verbo be, was, were, ¿con qué se va a usar? Ajá, o sea, no va verbos. Por ejemplo, algo que es totalmente incorrecto sería, por ejemplo, decir como he was learning English. O speak, vamos diciendo. Él estuvo. Okay. He was speaking English. No tiene sentido. ¿No es? Okay. Ajá, esto no. Entonces, ¿qué sería? She was in English. No. Sería, por ejemplo, he spoke ¿Estuviste? in English. Él habló en inglés. Okay. Ajá, exactamente. In English. Él habló en English. O si vamos a usar be, entonces ya speak no lo ocupamos. Ya sería como he was, I don't know, English, inglés. Él era inglés, o sea, de Inglaterra. Pero ya juntar los dos verbos, eso no se hace. Eso ya es incorrecto. ¿De acuerdo? I was trapped, no en Los Ángeles. They weren't thirsty, he wasn't at the house. Exacto. ¿Dudas, preguntas? Algo hasta el momento. ¿Cómo Maestra, vamos? entonces yo digo, he was studying in the evening. ¿Está incorrecto? Sí. He was what, sorry? He was studying. No, porque esa es otra cosa. Ese ya es un verbo en continuos. Ese ya es otro tiempo gramatical. Eso es el presente continuo, que lo vamos a ver también más adelante. Es el que El se ando yendo, el gerundio, ¿no? presente. Es el ando yendo. Se le Entonces, decía ¿cómo se pronunciaría, maestra? ¿Cómo se hablaría más bien? Por ejemplo, podría ser he was Ya no hay naranjas. No. speaking English. Aquí. Estuve leyendo, hablando La amarilla, ¿verdad? Ajá. Él está estuvo hablando. hablando en inglés. Ajá. Was O speaking él English. estaba hablando Sí, me en haces inglés. un té. Ahí sí lleva el verbo, pero lleva con el gerundio. Ando Exactamente. yendo. Ajá. Aquí ya no es un verbo, sino un gerundio. Efectivamente. Gerundio. Ok. Gracias. Thank you. Okay.
La terminación ing antes se le llamaba presente progresivo, maestra. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es el nombre del tiempo verbal. Presente progresivo, presente continuo y el puro speaking se le llama gerundio. Ah, ok. Gracias. They were my friends. Very good. Excellent. Muy bien. Entonces, ¿me puedes mandar esta captura, maestra, por favor? Claro que sí. Gracias. Se las mando entonces. Maestra, en la parte donde dice age, escribió he was 36 year old. ¿Es year o years? Years. Sí, ese fue un error mío. Years old. Excelente. Déjenle, tomo entonces una captura para enviárselas. A ver, maestra, por ejemplo, cuando se le agrega el you es tú. Sí. Your es su. Ajá. Con R, o sea, es su. Sí. Y yours es de ellos. En plural. No, es más bien tuyo. Tuyo. Con S. Sí. Pues sería, por ejemplo, déjame, lo escribo por aquí para que no se nos pierda. You. Tú. Your. Tú, pero en un sentido como camisa. Persona, tu posesivo. Persona. Posesivo. Ajá. Y finalmente, yours es tuyo. Tuyo. Ajá. Tuyo. Y el yours con ese es, ¿qué me dijo? Pues Yo. Es que tengo la cámara aquí. A ver. Sí. Sí, de hecho, si quieren, ya les pasé la captura, ¿puedo borrar esto? Sí, maestra. Para tener más espacio. Borramos esto. Y lo ponemos aquí a mes. You es la persona, tú. Yours, your, sin la S, es el posesivo tú. Yours con la S es tuyo. Por ejemplo, podríamos decir como tu vestido, por ejemplo. Ajá, como you are, let's say pretty, porque you are pretty. Tú eres bonito. Your, como your dress is pretty. Tu vestido es bonito. ¿Ah? The dress is yours. El vestido es tuyo. Pretty. Más o menos así. You, tu de persona. Your, tu posesivo. Yours, tuyo. Así más o menos, eso sí. Entonces, dudas, preguntas referentes al pasado simple. ¿No? ¿Nada? Todo bien, teacher. Todo bien. Que sí, maestra. Ya lo pasado. Excelente. Vamos entonces, ¿cómo se hacen las preguntas? Vamos a verlo todo de una vez hoy. Okay. Sí. Las preguntas van a ser la misma fórmula siempre, que es auxiliar, sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Auxiliar. Sujeto, verbo y después el complemento. Y pues al final nuestro signo de interrogación. Here we go. Excelente. Signo de interrogación. Ajá.
En este caso, el auxiliar para las preguntas en pasado siempre va a ser did. ¿Sí? Este es nuestro auxiliar base del pasado. Did. Ahí tenemos un ejemplo. Did you, persona you, work. De nuevo, como el auxiliar ya está en pasado, el verbo puede estar en presente sin ningún problema. Did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Did you work yesterday? Did you work yesterday? Sí. Qué bonitos ejemplos. Vamos a usarlos. Vamos viendo otro ejemplo. Did they, ¿quién? Ellos, speak in English. Nuestro verbo está en in the meeting. Very good. Did they arrive in the class? Siempre va a ser la misma fórmula. Auxiliar, sujeto, verbo en presente y el complemento. Para interrogación en presente. En pasado. Digo, en pasado. Ay, pero Sí. que iba a apuntar yo, no sé. Y afirmativo. Ajá, afirmativo. Exactamente. Es la misma fórmula para todas las preguntas que vayan con verbos. ¿De acuerdo? Con cualquier verbo. Ah, pero la vida no es tan fácil. Ay. Ya no les expliqué. Ajá, el verbo be va a estar presente toda la vida y siempre es el más quisquilloso. En este sentido, el verbo be también puede servirnos para hacer preguntas. ¿Y cuál es el auxiliar del verbo be? El mismo verbo be. Verbo be no ocupa auxiliares, no ocupa ayuda. Él solito se ayuda. Por ejemplo, were you at the party? Yesterday. 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 Oh, no. Exactamente. Así que, ¿cuál es la fórmula entonces para las preguntas que van a hacer sobre el verbo be? Que de nuevo son edad, nacionalidades, adjetivos, todos esos que vamos a usar con el be, todos esos las podemos preguntar. Va a ser was o where, que es nuestro auxiliar, sujeto y complemento. Y pues nuestro signo de interrogación. Were you at the party yesterday? ¿Estabas en la fiesta ayer? Oh, vamos a ponernos dramáticos. Were you happy? ¿Cuándo? Yo. Were you happy with me? ¿Fuiste feliz conmigo? Vamos poniéndonos dramáticos. Were you happy with me? O que conociste a alguien y no te acuerdas y ¿was she Mexican? Y no, resulta que fue gringa. Exactamente. Sigue el mismo formato. Was, where, después nuestro sujeto y el complemento. Were you at the party? Were you happy? Was she Mexican? Was she your girlfriend? Very good. Excellent. Dale. ¿Ella era tu novia? Pero ¿por qué en pasado? Ya fue su novia. Tal vez la novia se murió.
No sabemos. No, O se fue, o terminaron. Ajá. Por eso, pero sigue siendo, o sea. Sí, nada más es un Ella ejemplo. fue su novia. O sea, Ajá. la pregunta ella fue su novia. Ajá. Como, ¿era tu novia? ¿Fue tu ok. novia? Ujú. Vaya, está peleando. Sí, nunca se sabe, exactamente. No, ahorita nada más es por cuestión del ejemplo, para tener muchos ejemplos de cómo se escriben las preguntas, pero sí, todo dependería muchísimo del contexto. Puede ser de que ya no lo sean, de que sí sean, de que se haya muerto, o del chiste que dicen de que ya no somos novios, somos esposos, esa cosa. Ajá. Ujú. Sí, siendo pasado, pues. Sí, siendo pasado. Ajá. Sí, ahorita nada más lo estamos así trabajando, pues, para que haya ejemplos. ¿Mm? Did you work? Yes. Ujú. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, Ay, observaciones? maestra, Tengo una pregunta. yo Ujú. tengo dudas, pero me falta mucho practicar. Voy a estudiar mucho. Ujú. No hay problema. Igual vamos a ir poquito a poquito escalonando y mientras más practiquemos, más vamos a ir aprendiendo. Maestra, yo tengo una pregunta. Me llamó, me quedó la inquietud de que en el pasado, en las terceras personas, no cambia, con el puro dis y no cambia el verbo agregarle la S, ¿verdad? Ujú. Efectivamente. Se siente y se pone el Ujú. verbo singular, por decirlo, ¿sí? Sí, sí, ¿El verbo simple? efectivamente. La Gracias. S solamente se va a agregar en presente, solo en presente, nada más, no en futuro, no en pasado, no en participios, ninguna otra cosa que no sea presente. Gracias. Ujú. Maestra, Yes. ¿está bien dicho decir didn't you work yesterday? Yes, exactly. You worked yesterday. Ujú. ¿No trabajaste ayer? Ajá, así como de, ¿qué no trabajaste ayer? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué pasó? Didn't you work? Yes. Was she 60 years old or 70? Very good, excellent. O sea, ahí ya estás afirmando la negación. Ajá, este es más bien para buscar confirmación. No estamos buscando información, sino que nos confirmen algo que ya sabemos. Okay. Así como de, ¿qué no trabajaste ayer? Porque yo sé que trabajaste ayer. Nada más estoy buscando que me lo confirmes. O si digo, ¿did you work yesterday? Es porque realmente no sé. ¿Trabajaste? Sí, no, quizá. No se sabe. Los negativos nos sirven para confirmar información y los positivos nos sirven para preguntar información. Maestra, ¿está bien? Was she 60 years old or 65 years old? Yes, that's perfect. Absolutely perfect. Okay, thank you. Did you miss me yesterday? Very good. I really like that one. Hay que escribirla. Did you miss me yesterday? Very good. Excelente. Was it your car? Your car. Very good. Perfect. ¿Era tu carro? Very good. Muy bien. Entonces, para practicar esta rápidamente, todos en el WhatsApp me van a dejar una pregunta. Una pregunta en pasado. En pasado. Todos, ajá, en pasado. Porque aquí seguimos hablando de pasado. Ok. ¿Con el auxiliar, teacher, o con was were? Cualquiera de los dos. Con cualquiera de los dos. Con was, were o con el auxiliar. Una pregunta. Didn't you shoot yesterday? Okay. Was your girlfriend? Very good. Did you wake me? Oh, hay que tener cuidado ahí con la escritura. White es blanco. Ay, perdón. Right. Ajá. Very good. Are you tired?
Very good, pero eso es en presente. En pasado sería, were you tired? ¿Estabas cansado? Where are you from? Very good, pero de nuevo esa es presente. Estamos hablando ahorita de pasado. Was he busy yesterday? Perfect. Did you go swim yesterday? Absolutely. Were you tired? Perfect. Did you talk with my brother? Very good. Did you learn more English today? Excellent. Did you say read? Very good. Was you on the movies yesterday? Yes. Thank you, teacher. Maestra, por ejemplo, para en nosotros se puede poner el we otra vez después del where o where we, por ejemplo. Yes. ¿Sí? Were we? Vamos otra vez gramáticos. Were we friends? ¿Fuimos amigos? Okay. Perfectamente puedes poner un we después del where. No hay ningún problema. Were we? Was he your classmate? Very good. Was it beans? Very good. Solamente que hay que acordarnos los verbos que no sean be, todos, absolutamente todos, menos be, van con did. Por ejemplo, did you eat beans? ¿Comiste frijoles? Did you dance? A ver, maestra, otra vez nos repite eso que dijo del verbo be. Ajá. Todos los verbos, todos. Eat, talk, drive, walk, todos los verbos van a necesitar un auxiliar. ¿Sí? Y este auxiliar es did. Todos. El único verbo que es la excepción a esta regla es be. Que ese ya quedamos, es solito, no necesita de ningún otro auxiliar. Was it your car? Were we friends? Funciona perfectamente solo. No necesita auxiliar. Es el único que no lo va a necesitar. Gracias. Por ejemplo, where we go to Bulgaria? Can you repeat it, please? Where we go to Bulgaria? Ahí tenemos dos verbos. Where y go. ¿Cuál vas a usar? ¿Cuál te gusta más? Be o ir. Ser o ir. ¿Cuál es el que tú vas a usar? A ver, como es pasado es fuimos a Bulgaria. Entonces vamos a usar did. Did. Ajá, did. Were we friends when we were younger? Very good. Did you read the book? Very good. ¿Cómo? I was happy. Did you in your... Póngamelo ahí, ¿por qué no? Por ejemplo, did we go? Ok. Creo que sí es correcto. Ay, no sé. You travel to Japan with your friends. Didn't you come yesterday? Do you have breakfast? Was your best friend? Did you come yesterday? Did you eat? Very good. Did you dance? Was it? Very good. Excellent. Good. Was he at the airport? Excellent. Maestra, ¿estuvo bien? Did you read the book? Did you? Yes. Did you read the book? Yes. Gracias. Did you arrive late to the movie? Very good. Excellent. Very good. Maestra, como que me cuesta hablar en pasado. Es cuestión de práctica. Nada más hay que acostumbrarnos un poquito y poco a poco va a ir saliendo. Did you arrive? Did you read yesterday? Very good. Sí. A nosotros en español se nos complica muchísimo hablar en pasado
especialmente por los auxiliares, porque en español no ocupamos. Ajá. No ocupamos auxiliares, así que es irse cambiando poco a poquito el chip y acostumbrarse a decirlo. Sí. Ajá, poco a poquito. Very good. Excelente. Dudas, preguntas, comentarios acerca de las preguntas en pasado. What did you do then? Very good. Excellent. Where you? Ajá, very good, Irma. Pero hay que tener cuidado. ¿Cuál es el verbo que vamos a usar con you? Where. Okay. Were you in California? Yes, María Victoria. Encuentro el signo de interrogación aquí. Did you cry? Did you have a little baby? Did you rest last night? Very good. Excellent. María Victoria, veo que tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna duda? Hola, buen día. ¿Me escucha, maestra? Yes. Ok, tengo una duda. Cuando se usa el auxiliar did con el verbo nuclear, ¿se tiene que poner en infinitivo o en pasado? En infinitivo. En infinitivo. Entonces, nunca usar el auxiliar did si vamos a hacer una pregunta. Si usamos el auxiliar did, el verbo se tiene que poner en infinitivo. Sí. Ok, maestra, nada más uno tiene que estar. Lo que pasa es que estoy aquí en el hospital porque tuve citas, pero estoy con el celular, aunque no las escucho muy bien. No hay problema. Igual ya va a quedar el video por si quieres darte una repasada y revisar la lección. Sí, maestra, sí, muchas gracias. Muy bien. Was I to Guadalajara? Very good. Este de nuevo es como was I in Guadalajara. Sí, sí, pero es una cuestión de preposiciones que sí creo que vamos a tener que ver. Y voy a preparar algo para que podamos practicarlo correctamente. Okay. Muy bien. Excelente. Did he live in Japan? Very good. Excellent. Did you have English class? Very good. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. No. I don't have any question. Very good. Excellent. Déjenles, mando la captura de esta pantalla. All right, teacher. Y continuamos. Ahí va. Thank you. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿cómo se contestan estas preguntas? Falta Yes, I esto. did. Yes, I did. Yes, I do. No, I didn't. Yes. Very good. Déjenme nada más hago un poquito de espacio. No, Did you eat this? Did you work? Lo mismo. Very good. Y esto lo vamos a tener que borrar. La forma más sencilla de responder estas preguntas es yes, no, y I did or I didn't. Por ejemplo, did you work yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Pregunta corta, respuesta corta. Se entiende perfectamente. Yes, I did. Sí, Yes, sí I lo hice. did. Oh, yes, I do. No, yes, I do es para presente. Yes, teacher. You're right. No, I didn't. Yes. O Yes, I don't. Ajá. No, But yes, no, I don't. I didn't. Okay. Yes, I didn't. No, I didn't. Yes, I did. Son las dos respuestas cortas que vamos a estar utilizando. Yes, I did. Sí, sí lo hice. O no, I didn't. No, no lo hice. Hay que asegurarnos de que tenga concordancia. No podemos yes, I didn't. No, I did. Suena un poco complicado y nos vamos a confundir al que nos está explicando.
Así que vamos a mantener lo mismo. Yes, I did, todo positivo, o no, I didn't, todo negativo. Yes. Maestra, pero pónganos una pregunta y luego la respuesta. Sí, por ejemplo, did you work yesterday? Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Trabajé ayer. Yes, claro. O did you eat beans? ¿Comiste frijoles? No, I didn't. No, I didn't. No, I didn't. Did you miss me yesterday? Yes, yes, I did. Claro que sí. Too much. Yes, I did. Yes, too much. Es mis. Ay, se me fue la. Exacto. ¿Cómo vamos a contestar las preguntas del be con el mismo auxiliar? Por ejemplo, were you happy at the party? Yes, I was. Claro que sí, yo fui feliz. O en caso de que no me gustó la fiesta, es como no, I wasn't. De lo del verbo to be, ¿no? Ajá, de lo del verbo to be. Teacher, I don't like. It's correct. I don't like. I don't like. Sí, gramaticalmente es correcto, pero eso es presente. All right, teacher. O podemos decir, was she Mexican? No. No. She wasn't. All right. She wasn't. Wasn't. Y ya si quieren pueden agregarle más información. Por ejemplo, she was French. Era francesa. Okay. No, she wasn't. She was French. Oh, was she your girlfriend? No. No, She wasn't. she wasn't. She was my sister. Let's say sister. De no era mi novia, era mi hermana. Más pesados. Sí. O, were we friends? Claro que sí, nosotros somos amigos de toda la vida. Yes, we were. Yes, we were. Yes, we were. Exactamente. Para responder las preguntas vamos a usar el mismo auxiliar con el que preguntamos. ¿Quién es el que está platicando? Ahí está. No sé. Did you in the pool this morning? Good. Excellent. Sí. Vamos a utilizar lo mismo que se utilizó en la pregunta para responder. Did you work? Yes, I did. El did está en la pregunta y en la respuesta. Were you happy at the party? Yes, I was. El be está en pregunta y en respuesta. Está en los dos lados. Con lo mismo que preguntas, con lo mismo que respondes. Ajá. Dudas, preguntas, comentarios. No thanks. ¿No? I did practice. Qué bonita clase, maestra. Gracias. Muy bien explicada. Gracias. Les mando una captura actualizada de esto para que lo puedan tener también las respuestas. Yes, teacher. Maestra. Sí, maestra, gracias. Ahí va. Excelente. Entonces, ¿no dudas? ¿No preguntas nada? No, maestra. No, parece que no. Todo muy ¿Puedo claro. borrar? Sí, maestra. Practicar y practicar. Sí, practicar y practicar. Y hoy terminamos temprano. ¡Yay! Pero vamos a utilizar estos minutos para explicar rápidamente una que había surgido. Es act in on. Maestra, ¿cuál sería una técnica para estudiar esto? Para practicarlo. Lo que yo más les sugiero a mis alumnos es escuchar música. Okay. El cerebro funciona muy fácil con la música, lo absorbe más fácil. Tanto así que puedo apostar que no sabemos canciones en inglés que ni sabemos qué dicen. A mí me pasaba mucho. Sí. Y a mí me cuesta mucho El chiste trabajo es escuchar música y prestar atención a las letras. Si pueden leer la canción al mismo tiempo que la están escuchando,
pueden empezar a relacionar los sonidos, las palabras, con lo que escuchan. Y así van a aumentar el vocabulario y pueden practicar las cosas que están escuchando. Así que yo lo que más recomiendo es escuchar música y si les gusta y tienen ganas, cantar. Cantar también ayuda muchísimo a la pronunciación. Maestra, pero tendría que ser con la letra y el Escucharlo. escucharla Sí. para poderla cantar, para ver si así le atinamos a la pronunciación también. Sí, poco a poquito así se va construyendo, poco a poquito. O también otra recomendación que podría darles es de que si tienen la posibilidad ver películas o series con los subtítulos en inglés. Sí. No en español, los subtítulos en inglés. Sí, sí. Yes, Ajá. teacher. Ahí también se pueden empezar a acostumbrar a más acentos, a diferentes expresiones, velocidades de hablar y poco a poquito vamos construyendo esta habilidad de escuchar progresivamente. Hasta que en algún punto... Audio en inglés y subtítulos en inglés también. Eso le iba a preguntar. Ajá. Todo en inglés, sí. Y así pueden ustedes estar viendo lo que se está diciendo. Yes, Ya teacher. relacionamos. Oiga, maestra, tengo una duda. Yo envié mi tarea, mi examen. Decía al final del examen enviar y yo lo envié, pero no sé si llegó o había que enviarlo a otro correo, no sé. ¿Cómo estuvo? No, si tú le picaste enviar y se dijo así como tu respuesta se ha registrado, ya con eso. Ah, ok, gracias. Sí, Yo de creo que plano sí, no, aquí lo no tengo. pude. Tenía que abrir otro correo para que darles gusto a los de Chrome y dije no. Se lo mandé por WhatsApp, maestra. Sí, no hay problema. Igual todos los que recibí ya yo después por WhatsApp, se los voy a enviar igual. Nada más me estoy tardando un poco más en calificarlos esos porque pues para poner comentarios y todo, pues tiene que ser así más aparte. Bueno. Pero sí, sí se está trabajando. Muchas gracias. Do you go to Entonces, celebrate? Entonces, sí. Rápidamente para esto, estas son preposiciones. Estas se llaman preposiciones. Las preposiciones en inglés son muchas, son muy variadas y son muy específicas de maneras que no deberían serlo. Así que todas estas, por ejemplo, cuando estamos hablando de lugar, preposiciones para lugar, todas en español significan en. Todas absolutamente. Todas son en. ¿Cuál es la diferencia? At va a ser usada para lugares específicos. Por ejemplo, at home, en tu casa. Otro lugar específico, at school, en la escuela. Creo que Otro también lugar para específico. hora específica, ¿verdad, maestra? Para horas también específicas, pero ahorita vamos a quedarnos nada más con lugar. Porque si ya nos empezamos a meter a todos los demás, va a ser un show. At home, at school, at the church. Sí. At night. Church, vamos a guardarla poquito para in. ¿Sí? Pero ahorita. Por ejemplo, podemos poner at At night, ¿correcto, maestra? Como 57. Ay, Dios, se movió. 58. Main Road. Main Street. Teacher, on En is una casa dentro. específica. On is dentro. No, ese es in. In es como dentro. In es para todos los lugares donde te metes al lugar. ¿Sí? Cuando estamos hablando como dentro del lugar. Y por ejemplo, alguien decía church. Un momentito, por favor. Okay. Vamos regresándonos poquito a la at. Son para puntos específicos, lugares específicos. Yes, teacher. At home, school, at 58 Main Street. En el 58 de la calle principal. Cuando estamos hablando de una casa en específico, por ejemplo, con el número y la calle, vamos a usar at, porque es específicamente ahí. Sé exactamente dónde. Yes. Cuando estoy hablando de in, es cuando estamos hablando más como dentro del lugar. Por ejemplo, aquí decía in the church.
Ajá, dentro de la iglesia. Podemos hablar de lugares un poquito más amplios como In the Europe. hospital. Yes, in the hospital. In the hospital. The hospital. Exactamente. No, llegaste un poquitito antes, pero no es problema. Lo que pasa es que estoy en un curso. No es problema. Muy bien. Y finalmente tenemos on. On es para lugares un poquito más amplios y abiertos. Normalmente cuando estamos como sobre algún lugar, es como lo traducirían algunas personas. Como lugares abiertos como on the street. Qué bien. ¿Sí? Son como más superficies. On the table. En la mesa. Sobre la superficie de la mesa. On the street, on the table. On your bed. On the airport. On the airport. No, sería más in the airport. Dentro del aeropuerto. In the airport. On your bed. On the beach. At the beach. At the beach. Oh, all right. Esto es lo que más les puedo ayudar en cuestión de las preposiciones, pero la verdad es que en inglés también son mucho de práctica, porque hay veces que unas que diríamos, es que es específico, y no. Ellos lo tratan de superficie. O de, es que estamos dentro de, pero no, es un lugar específico, es práctica, práctica, práctica. O incluso si le preguntan ustedes a alguien de Estados Unidos o a alguien de Inglaterra, no saben cómo funcionan las preposiciones. No tienen ni idea. Así que es cuestión de nuevo de práctica, 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 hasta que esto nos acostumbremos un poquito más. Incluso yo después de años todavía estoy como de at the beach, in the beach, on the beach. Hay que ver cuál será mejor y poco a poquito nos vamos a ir haciendo más expertos. Sí. All right, teacher. You are Mexican, teacher? Are you Mexican? Yes, I'm Mexican. Yes? All sí, right. Nacida y criada en Guadalajara. All right. Tapatía. Bravo. Sí. Bravo. Where did you study, teacher? Where Sorry? did you study? Where did you study, ¿Le vas a teacher? las Chivas o no? I actually have no idea about football. No tengo ni idea de fútbol. Maestra, y yo estudié en Cush. Sí, yo soy de humanidades. Maestra, la foto que tiene de perfil es de Europa. ¿Está en Europa? Sí, de mi WhatsApp es de Europa, es de Inglaterra. Muy bien. Muy bonita foto. Gracias. Sí, muy bien. Preguntas, dudas, comentarios de esto al respecto que estamos viendo. Mi único comentario es que usted es una excelente maestra. Sí, maestra. Muchas gracias. Sí, maestra. Muchísimas gracias. Se hace lo que se puede. Nos tiene mucha paciencia, maestra. Eso es como debe ser. Y explica. Pues así tiene que ser. Tiene que